Espiritualidad y crecimiento con Javid Abraham. Por lo menos tenemos todos estos elementos y dimos un pequeño repaso y comenzamos hablando de los signos de agua. Hablábamos de los signos de agua, que viene siendo el signo de Piscis, Cáncer y Escorpio, ¿no? Y hablábamos que tenían una relación, cada uno de ellos tiene una relación con el planeta. Yo los voy a decir todos y ustedes van llevando apuntes, ¿sí? Y si tienen eh, algún familiar, si tienen alguna persona, un conocido, que ustedes conozcan cuál es su signo, digamos. Zodiaco viene de prácticamente como de colección de animales. Significa animales, ¿no? Entonces el zodiaco viene siendo ese círculo de animales, ¿verdad? Que hacen una representación de nuestra materialidad, la parte material. Entonces, Piscis que está conectado con el planeta Júpiter. Piscis es también un elemento de agua. También tenemos Cáncer y tenemos el elemento perdón, el signo de Escorpio. ¿Cuáles son las características? Veamos las características de estos signos. Tenemos las características primero, estos tres signos son emocionales. Son emocionales, son súper sensibles, son intuitivos y son misteriosos. Hay un rasgo siempre de misterio dentro de ellos. Por lo menos en el caso de Scorpion, que está conectado con Marte. Marte es el dios de la guerra, pero también tiene muchos rasgos positivos. En este caso, Marte tiene rasgos muy positivos como la capacidad de decisión, el espíritu competitivo, pero también se puede medir el rasgo de agresividad de la persona en el estudio de una carta astral. También se puede medir la energía que pone en acción en todas sus cosas, en su trabajo, en su escuela, todas estas cosas. Las capacidades para ser un buen líder también se ven en este signo con la conexión con el planeta Marte. Eh, Está asociado a la confianza y a la afirmación de sí mismo, a la afirmación de sí mismo, a la confianza, eh, también a la sexualidad, la energía sexual, la fuerza, la ambición, la impulsividad. Entonces tenemos todas estas características en el caso de Cáncer, que está conectado con la luna. Vemos que la luna representa esos rasgos emotivos, esos rasgos maternales, sentimientos familiares. eh, digamos, también puede representar una capacidad imaginativa, poética, el apego al hogar. Son personas que están muy, muy apegadas a la familia, al hogar. Tienen un espíritu como muy maternal, digamos, de esta manera. Tenemos también, hablábamos la semana pasada, espero que estén llevando anotaciones. eh, Tenemos entonces también Piscis, que está conectado con Júpiter. Júpiter viene siendo un planeta que es un planeta muy eh, intelectivo, tiene mucha habilidad social. También se pueden percibir allí los gustos por los viajes, interés por la cultura. Son personas optimistas por la vida. Eh, y Júpiter tiene algo muy hermoso, que es un principio del crecimiento. Precisamente Júpiter dura 12 años y estamos en esta era, ¿no? Dentro de estos 12 años que dura el planeta Júpiter en dar la vuelta al Sol. O sea, es decir, nosotros duramos 12 años donde todos los signos que van recorriéndose van dándole la vuelta al Sol en esos 12 años, y Júpiter está allí haciendo presencia. Entonces, en este tiempo estamos dentro de esos 12 años donde Júpiter
da sus vueltas alrededor del Sol y es un principio de crecimiento. Es decir, cuando nuestro signo se conecta con Júpiter, dentro de esos 12 años, digamos, justamente se conecta con el signo que tú tengas, esto representa crecimiento, expansión, prosperidad, buena fortuna, sentido interior de una persona, de la justicia, la moral, ideales, metas y con grandes metas, metas elevadas. Hay algo muy hermoso con lo de Júpiter, porque cuando Abraham no podía tener hijos, cuando Abraham los sabios caldeos le habían leído la carta astral, le habían leído la carta natal y le dijeron, no vas a poder tener hijos. Era específicamente porque en su carta astral Júpiter estaba en una dirección opuesta. Y mientras este planeta estuviera en una dirección opuesta al gran patriarca, al padre de la fe, padre de todas aquellas personas que se acercan al Dios uno y único, estuviera contraria, él no iba a poder tener hijos. Y le voy a leer un poquito acerca del tratado de Shabbat, el tratado Shabbat, que dice, Rab también sostiene que no hay constelación para el pueblo de Israel. Esto es algo muy importante de entenderlo. Abraham dijo, voy a saltarme esta parte acá, dice acá, Abraham dijo, delante de él, dijo delante del Creador, del amo del universo. Hashem, miré mi mapa astrológico, dijo Abraham, miré mi mapa astrológico y de acuerdo con la configuración de mis constelaciones, leyendo Tratado de Shabbat 156:14, y de acuerdo a la configuración de mis constelaciones, no soy apto para tener un hijo. El santo bendito sea, le dijo, sal de tu astrología, como dice el versículo, y lo trajo afuera, ya que no hay constelación en Masel de Israel, no hay constelación para Israel. Y él pregunta aquí, le pregunta al otro rabino, porque son como conversaciones, ¿qué piensas tú de esto? Entonces dice acá, más abajo, lo que les quiero leer del planeta Júpiter. Dice que Abraham le dijo, es porque Júpiter está situado en el oeste que no podés tener hijos. Lo restauraré y lo estableceré en el este. Y ese es el significado de lo que está escrito con respecto a Abraham, que dice, el que ha levantado uno del oriente llamará justicia, Sedec, a sus pasos, le arregló. Él da naciones delante de él y lo hace gobernar sobre reyes. Su espada los hace como el polvo, su arco como el rastrojo. Dios estableció a Júpiter en el oriente en nombre de Abraham. Y cuando cambió ese ciclo astrológico a favor de Abraham, en ese momento el designio se cae, pero es precisamente una acción de fe, en este caso de Abraham. Abraham creyó a Hashem y esa fe, como dicen, fue contada por justicia, ¿verdad? Que es Sedec.